Querido Esra Chabot, me da un gran placer poderte saludar en esta mañana. ¿Cómo estás, Esra? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues sí, la verdad es que parece que no hemos medido todavía el impacto de esta guerra ruso-ucraniana en la economía nacional, que pues no es lo más importante, diría uno, a nivel mundial, dadas las amenazas en términos de lo nuclear, pero hay que tomarla en cuenta porque si esto se sigue prolongando, como todo parece, pues el impacto será verdaderamente fuerte. Esto de que pues no pasa nada y que pues, tiene, tendrá implicaciones muy leves para la economía nacional, pues simplemente no se sostiene. Los alimentos ya han crecido un 11%, el precio de los alimentos ha crecido un 11% ya en México, y esto amenaza con recrudecerse en los próximos días, dado el tema también que está ligado al transporte. Hay que recordar finalmente que Rusia, productor del 10% del petróleo mundial, pues en la medida en que esto se va recrudeciendo, aparecen estas amenazas nucleares que son, desde el punto de vista ruso, eso, amenazas y forma de calentar aún más el conflicto, termina por llevar precios del petróleo a niveles nunca vistos. Quien siga leyendo esta idea de que, o asumiendo esta idea de que un alto precio del petróleo a México le beneficia, pues sí, es porque está pensando que México vive todavía en 1980. Hay muchos que creen eso o que Muchos, tratan de Esra, regresar, sí, y pero que tratan, muchos. muchos que quieren regresar ahí. El problema ahí es que estamos importando un número de gasolinas fundamentalmente. Más de la mitad de la gasolina que se consume en el país se importa, y los precios de la gasolina suben en forma importante y no puedes seguir subsidiando esto. Si lo sigues haciendo, también, como sucede, pues te sale más caro así que el caldo que las albóndigas. O sea, tu balanza de energéticos es negativa y será mucho más negativa. Por más alto que suba el precio del petróleo, lo que tú pagas por gasolinas se vuelve todavía más caro y te lleva a un punto en donde tienes finalmente que pagar más por el energético que lo que tú exportas. Además, por las propias cantidades que exportas, que no son lo que eran en su momento y que te permitían de alguna forma obtener finalmente la ganancia. Esto en medio también de esta situación en donde hay una parte que tiene que tomarse en cuenta. El comercio entre México y Rusia no es que sean grandes números, pero lo que se importa de Rusia son fertilizantes. Alguien diría, pero México dijo que no va a bloquear el comercio, etcétera. Sí, pero Rusia no tiene posibilidades ya de seguir enviando aquello que exporta, aunque México decidió que no lo iba a bloquear, bueno, en algo que suena a un intento de poner, o así que un pie aquí y otro allá. Pues lo que sucede es que no vamos a tener ese tipo de producto porque Rusia está prácticamente bloqueada, sin posibilidades reales de sacar su producto. Esto aunado al tema del gas, por supuesto, que también en la medida en que los Estados Unidos van a tener que apoyar a Europa exportándole, llevándole el gas licuado para que no tengan la falta de este tipo de energético, pues van a llevar a presiones inflacionarias mayores. En México podríamos meternos verdaderamente en una situación de recesión que ya ahí, pues los datos de ayer de Banco de México te empiezan a mover con crecimientos que pues ya son más o menos del promedio para este año de 2.4, y que podían caerse hasta 1.6 y en una de esas, pues hasta 1%. Y esto te va a presionar finanzas públicas, y esto además te sigue llevando en una espiral de eh, evitar Ujú. que la inversión te siga generando o te impulse a
llegar a nuestro país. Creo que este es el problema fundamental, en medio además de este intento del gobierno mexicano de, por un lado, aparecer ya ligado o vinculado estrechamente a los Estados Unidos, a la opción norteamericana. Recordemos que México no patrocinó la iniciativa de la Asamblea General de Naciones Unidas, no aparece entre los patrocinadores, vota a favor. El propio Juan Ramón de la Fuente dice, ahí estaba el audio que ponías con respecto a que están tratando de llevar otra iniciativa junto con Francia, pero por otro lado, en el discurso interno en el país se favorece esta idea de que, o el discurso del presidente, de que aquí estamos en medio o fuera del propio conflicto, de que no estamos del lado de nadie, ni se condena a nadie porque somos interlocutores, cuando aquí no somos interlocutores absolutamente de nada, absolutamente de nadie, y que en todo caso o formas parte del bloque México, Estados Unidos, Canadá en todo sentido, o te aíslas y con ello pagas las consecuencias. Ahí están las posiciones muy claras, Luis, y si no lo quieren entender, vamos a tener que entenderlo a fuerza de una presión económica que se nos va a venir simplemente por la propia inercia del conflicto que se extenderá por al menos un mes o más quizá, y que para ello no tenemos ya ningún tipo de defensa, ninguna posibilidad de enfrentarlo, y ahí es donde ahora sí la economía mexicana podría hacer agua. Gracias, querido Ezra. Pues vamos a estar muy atentos a ver cuál es la reacción, a ver qué es lo que puede terminar por hacer la autoridad, los gobiernos, hombre, y sobre todo, pues entender que estamos en el siglo XXI, que no somos precisamente esa potencia petrolera que nos quieren pintar en la historia de bronce, y que no necesariamente el asunto de que el precio del petróleo esté muy alto termina por ser un beneficio hacia México. Pero bueno, pues hay quien quiere pensar de maneras distintas. Hay hasta quien se quiere unir a las fuerzas de Vladimir Putin, ¿no? Ahí en el Estado de México. Es que el planteamiento es muy claro, no tiene que ver, Luis, esto con una idea de izquierda o derecha. Hay una parte de esta mexicanidad en donde todo lo que sea antinorteamericano es promexicano. Son los mismos que aplaudían cuando los aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas, aquellos que aplaudían cualquier atentado terrorista contra los Estados Unidos, porque su identidad mexicana, su nacionalismo mexicano se expresa en que todo aquello que mal le pase a los Estados Unidos es beneficioso para el mundo. El imperio norteamericano tiene que sufrir, y en ese sentido eso es lo que les da identidad, y por ello pues esta identificación con un Putin que no tiene que ser de derecha o de izquierda, simplemente el ser antinorteamericano es lo que le da la legitimidad para realizar este tipo de acciones. Así funcionan, así piensan o así no piensan, Luis. Gracias, querido Ezra. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red en @zshabot. Gracias. Gracias, buen día, Luis.